Un placer es para mí estar con ustedes, un privilegio grande estar acá en este programa una vez más. Agradezco a aquellos que están ahí en sintonía de este programa y están siempre pendientes para meditar en la palabra de Dios, y pues para mí es un privilegio compartirla con ustedes. Vamos a estudiar la palabra, la Biblia, la palabra del Señor. Mientras predico este breve mensaje, en esta ocasión vamos a hablar sobre la clase de predicación. Ese es el tema de hoy, la clase de predicación, la predicación específica. Esa predicación que agrada a Dios y caracteriza al verdadero siervo de Dios. Esa clase de predicación, mis amigos, es la predicación específica. Hoy en día la gente está acostumbrada a oír una predicación suave y generalizada. Los hombres saben congraciarse con la gente para quedarse bien con ellas. Generalmente la gente busca predicadores que digan lo que a ellos les gusta o lo que ellos desean oír y de la manera que desean oírlo. Esa clase de predicación, quiero decirles que no es de Dios. No salva a nadie porque no señala las falsas enseñanzas, no señala el error y puede mantener a la gente en el error. Por tanto, no salva a nadie del error. No viene de verdaderos amigos tampoco. Bueno, vamos a hablar de la clase de predicación que procede de Dios. Esta es una predicación que especifica los pecados y los errores de la gente para que ella abandone su maldad y se encuentre en la gracia de Dios. Esto es el fin de una predicación específica y clara. Antes de notar algunos casos bíblicos de predicación específica, primero quisiera que leyéramos unos pasajes que apuntan a la tendencia popular de predicar para agradar. El primer mensaje que tenemos está en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, que dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En el otro pasaje que tenemos es 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, y dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estos dos pasajes expresan la actitud común de los muchos hoy en nuestro tiempo. Y hablo de los religiosos que no buscan la verdad a toda costa, sino que buscan lo placentero y lo agradable. Hay abundancia de maestros aprovechándose para servir los deseos de los tales, para buscar su propio provecho y ganancia deshonesta. Pero ahora vamos a dejar las actitudes humanas y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, pasajes bíblicos, para educar nuestra mente en la clase de predicación que Dios quiere que presentemos y que escuchemos también. Un caso clásico de esto lo hallamos allá en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Vamos a leer la Biblia del 1 al 7 y luego el versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 12. David había cometido adulterio en este pasaje con la mujer de Urías, y para encubrir su pecado, David acusó o causó la muerte de Urías. Dice el texto: Jehová envió a Natán al rey David. Este Natán era el profeta, y Dios lo envió a David, el rey. Y viniendo a él, le dijo: habían dos hombres, le dice, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán a David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dijo David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán: tú eres aquel hombre. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mis amados oyentes, esta es predicación específica. Quiero decirles que no fue fácil para el profeta Natán hablar así al rey David. Él sabía que el rey bien pudo haberle matado en el mismo instante por palabras tan rectas, tan duras y tan claras, y por supuesto tan justas. Pero era un siervo fiel. Natán era siervo fiel de Dios. Amaba a Dios. Y Dios le mandó a predicar un mensaje directo y claro. Dios no mandó a Natán a darle un mensaje con rodeos, sino directo, porque David necesitaba escuchar esto. Y fue al rey y le predicó lo que Dios quiso que oyera aquel hombre pecador. Dios no nos manda predicación de cosas que queremos oír, amigo y hermano, sino de lo que nos conviene oír, lo que podemos decir mejor, lo que necesitamos oír. El propósito de nuestro Dios en enviarnos predicadores no es que nos entretengamos, tampoco es que nos entretengan con chistes y con cuentos y nos dejen allí a gusto, sino que nos hagan ver nuestros pecados y errores con la esperanza de que los dejemos y que escapemos y aceptemos esa gracia en el perdón de nuestro Dios de nuestros pecados. Sin esto no lograríamos un cambio de vida. Si no hubiera una predicación recta y clara y específica de parte de los obreros de Dios, déjeme decirle que es una predicación vana y es una pérdida de tiempo, porque el amigo, el candidato, el oyente, quedaría lo mismo. No se rescataría, ni tendría nada que rectificar. Se requiere mucho valor, amado oyente, y convicción para predicar como lo hizo el profeta Natán. Pero la Biblia está repleta de ejemplos bíblicos de cómo debe predicarse, qué es lo que Dios quiere que prediquemos y cómo quiere que lo hagamos. La Biblia está repleta de ejemplos de esta clase de predicación. Vamos a notar algunos de estos. Y dice allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 y 18. Primera de Reyes 18, el capítulo, y 17 y 18 los versículos. Hablamos de Elías. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No fue fácil, amado oyente. Aunque usted lee estos 2 versículos así con facilidad, sin ningún problema, pero para el que le tocó vivirlo y decirlo a este rey Acab, quiero decirle que no fue fácil hablar así al mismo rey del país, y mayormente a un rey corrupto, malvado, como lo era Acab, un rey totalmente mundano. Pero Elías lo hizo. Elías fue claro y específico con él. Allá en el 20:21 dice, siempre de Primera de Reyes 20:21, y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová.
Imagínese la clase de predicación que Dios quiere que sus siervos fieles tengamos, hermano y amigo. Por eso, amigo, usted necesita y debe prestar atención a nuestra forma y clase de predicación, porque es la que agrada a Dios, es la que Dios manda. También Juan el Bautista tuvo problemas, y vamos a leer lo que dice el relato de Mateo 14, versículos 3 y 4. Porque Herodes, dice, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan predicaba la justicia. Este siervo valiente de Dios se atrevía a predicar al mismo rey acerca de sus pecados. Sí, le decía, no te es lícito tenerla, porque simplemente Herodes vivía con su cuñada. Amado oyente, esto requiere mucho valor y por supuesto amor de Dios, porque el mensaje claro, fuerte, directo, verdadero, lleva el amor de las palabras de Dios con la idea o con el fin de restaurar, de cambiar a la persona a lo que es justo. ¿Y qué fue el resultado de esa predicación valiente de Juan el Bautista? ¿Sabe qué pasó? Dice que Juan fue degollado, murió por causa de predicar la palabra de verdad. Pudo haberse salvado la vida física, sí, rehusando predicar así de esa manera, pero Juan amaba la verdad más que la vida física. Perdió su vida, pero ganó la vida eterna. Amados oyentes, también tenemos otro gran ejemplo ya en la iglesia de Cristo en el principio, el primer mártir, Esteban, encontrado en Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Él dice, duros de cerviz, está diciendo Esteban, e incircuncisos de corazón, le dice a los escribas y fariseos, a los principales ancianos de Israel. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Poco después, amado oyente, murió Esteban. Le mataron a pedradas, lo sacaron del pueblo y lo mataron afuera del pueblo. Murió apedreado. Esteban no predicaba para ser popular, sino para agradar a Dios. Este es el tipo de obreros que Dios necesita todos los tiempos, amigo y hermano predicador, hermano que me escucha. Todos somos predicadores, todos los cristianos necesitamos predicar la verdad. Por supuesto, esa verdad que va envuelta y llena de amor de Dios. Sigamos ese ejemplo de estos obreros de Dios como Juan el Bautista, como Esteban, como aquel Elías. ¿Sabe usted que Cristo también es un gran ejemplo para nosotros? En Mateo 15, 7 al 9 y el 12 al 14, Él dice, hipócritas. Cristo dijo estas palabras. Él es otro ejemplo de cómo debemos nosotros predicar a la gente con amor. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron, sí, después que Jesús habló fuertemente y con mucha claridad, muchos se ofendieron de los que estaban ahí. Y muchos de los discípulos tienden a sentirse mal porque Jesús habló fuerte y muchos se sintieron dañados porque Jesús les dijo la verdad. Y dicen sus discípulos, Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, Cristo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amado oyente, eran religiosos del tiempo de Jesús. Eran religiosos de la actualidad de Jesucristo. Y Él tenía que reprenderles y enseñarles y corregirles con la verdad de Dios. Pero el que tiene
de ser de Dios, el que quiere ser de Dios, va a reconocer la palabra de Dios. Cristo es nuestro ejemplo por excelencia. Él nunca dijo al hombre lo que el hombre deseaba oír, sino que siempre decía las cosas que más necesitaba oír el ser humano. La verdad, amado oyente, es bien interesante. Muchas veces esta verdad no nos agrada, no es siempre placentera, pero sí nos salva. Y eso es lo que nos importa sobre todo. Pablo en Gálatas 2, 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En este caso el apóstol Pablo tuvo que reprender, amigo, al apóstol Pedro delante de todos, porque lo que había hecho Pedro fue cosa pública. No es cosa placentera tener que dirigirse a uno de importancia para reprenderle públicamente, pero Pablo no evitó su responsabilidad. La psicología humana hubiera dictado tomar otro curso para no avergonzar públicamente a Pedro, pero Pedro merecía esa reprensión, era para su propio bien. Muchos hoy en día evitan la predicación específica, buscan más bien agradar a los hombres, ser populares, tener muchos seguidores, hallarse gozando de fama nacional e internacional. Dicen que están en contra de la controversia religiosa, pero es que saben que la controversia no les conviene. Ellos no hablan por convicciones, sino por conveniencia. Son profesionalistas. El mundo está lleno de los tales. Siempre predican temas generales como la fe, el amor y la paz, y fingen una lealtad a Dios y su palabra, pero cuando son confrontados realmente por la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y son examinados a la luz de la Biblia, sus doctrinas, a la luz de las Sagradas Escrituras, pierden su parecer pacífico y se vuelven lobos rapaces. Aman las preeminencias y recibir títulos vanagloriosos de distinción y oír sus nombres pronunciándose en público. En una palabra, buscan la popularidad, pero mis amigos, la única predicación que vale es la predicación específica, la que especifica al hombre sus errores y lo que debe hacer para ser salvo. Que Dios nos bendiga.